nueva vida. Ahora tenemos que aprender a vivirla en Cristo. El mensaje de hoy viene del mismo corazón de Jesús, que en esos tiempos nos está llamando a una profunda conversión por medio del perdón. El título de ese programa es 70 veces 7, la sanación por medio del perdón. No te vayas. Veces 7 fue la respuesta que Jesús le dio a San Pedro cuando le preguntó: ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Yo creo que muchos están gritando en ese día: Señor, pero ¿hasta cuándo tengo que aguantar? ¿Y cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hace este ser querido? ¿Cuántas veces tenemos que soportar? Y a veces uno se confunde y piensa que ser católico, que ser creyente es una vida de sufrimiento. Casi al punto de decir, ser católico es ser masoquista. Porque uno dice es que nos pisotean. O sea, nos ven de buena gente y nos pisotean. Entonces ahí viene la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuántas veces? Por medio de ese tema vamos a encontrar el regalo de Dios, que es la sanación completa de nuestro corazón, cuando aprendemos a poner en práctica esta lección. Pero usted tiene que hacer algo importantísimo. Usted tiene que dejar que Dios te habla, que te instruye, porque muchas veces nos encerramos en nuestro dolor, cerramos los oídos y como que nos perdimos ahí. Y uno que otro dice: es que estoy tan triste, tan enojado, que ha sido por mucho tiempo ese sufrimiento y ya no puedo más. Yo te invito, dale a Dios la oportunidad. Él quiere sanar tu vida y lo va a hacer enseñándote a perdonar. 70 veces 7. Vamos a ponernos en oración. Es una cosa tener la buena voluntad y decir: bueno, yo quisiera perdonar. Pero es otra cosa contar con la ayuda de Dios para poder perdonar de corazón. Así que vamos a ponernos en su presencia. Vas a ver, es muy fácil. Uno dice: es que yo no sé orar, yo no sé ponerme en la presencia de Dios. Pues abre tus oídos, acá viene la instrucción. Se unifica en fe, o sea, no estás solo, estamos contigo. Toda la familia de María Visión, todos en ese momento, por el milagro de los medios de comunicación, por medio de este canal, tenemos la dicha de convocarlos a unirnos en la fe, a ponernos en la presencia de Dios juntos, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a tomar la palabra de Dios mismo para orar. En el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 18, dice así: esto les digo, o sea, Jesús estaba diciendo a sus discípulos: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Ahí estoy yo. Jesús está diciendo: estoy contigo. Y por medio de este mensaje y la fe de todos unidos en todo el mundo, voy a obrar ese milagro que tú tanto me has pedido. Y ahora, estando en su presencia, dile: Jesús, te necesito. Enséñame a perdonar. Abre mi corazón, abre mis oídos en ese momento, aunque sea por 1 hora y media, Señor. Déjame escuchar. Quita cualquier obstáculo, mi Dios, cualquier confusión, cualquier atadura, cualquier dolor, angustia, cualquier obstáculo de tu pueblo, que no les van a permitir escuchar tu voz. Señor, yo voy a hablar en tu nombre, pero tú tendrás que actuar. Realiza todo lo que yo digo para que tu nombre sea glorificado hasta los confines de la tierra. Señor,
A todos los que están pidiéndote en ese momento más fe, concédelo. A todos los que están suplicándote, Señor, enséñame a perdonar, concédenos esa gracia. Lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aprender a vivir una nueva vida que nos da Jesús. Aprender a vivir como realmente se debe vivir la gente que profesa su fe en Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Se te tiene que notar. ¿Y cómo te va a notar que tú eres creyente, que tú eres salvo? Porque muchos van a tocar tu puerta y van a decir, ¿estás salvo? Y le vas a mirar con cara de no sé. Se te tiene que notar que crees en Jesús, que eres católico, que estás unido a la iglesia y que tienes a Jesús en ti por medio del sacramento, que vive en ti por medio de tu bautismo. ¿Cómo se va a notar? Por tu alegría. Ay, Dios mío, ya me miras con cara de me cachó, ¿cómo se dio cuenta? ¿Ve algo por medio de esa televisión o qué? No, pues se te tiene que notar, porque una persona alegre en medio de todas sus pruebas es una persona que está poniendo en evidencia su fe. Mira, te lo estoy recordando porque tu familia necesita de ti. Tú le has jalado a las misas y hasta por los pelitos que todavía les quedan. Pero van a creer en Jesús por tu alegría. ¿Y por qué más? Por el amor, por la forma que usted se entrega a amar incondicionalmente. Y por la manera que usted sabe perdonar. Ahí está la clave. Es una manera de vivir. Y es una manera de vivir minuto tras minuto, porque las ofensas se nos vienen en todo momento. Y puede ser por una ausencia, puede ser por una mirada, puede ser por una palabra, puede ser por un golpe. O sea, hay muchas ofensas a lo largo de todos los días que vamos a sufrir. Pero si usted realmente está viviendo tu fe, se te va a notar, porque usted va a saber perdonar 70 veces 7. Las ofensas que te hacen. Yo siempre digo a los jóvenes, oye, no conviene casarte con alguien que no es cristiano, no conviene, no conviene. Ya te estoy dando la respuesta, tú le dijiste a Dios, dame la respuesta, aquí te viene. No te conviene casarte con alguien que no es católico, que no es creyente, que no ha crecido en una familia de fe. ¿Por qué? Porque esa persona no va a saber amar como Dios nos enseña. Esa persona no va a saber perdonarte y vas a necesitar de esa misericordia todos los días. No conviene. Para que el mundo cree, tiene que ver nuestro testimonio. Tiene que ver nuestra alegría, nuestra fe, nuestra capacidad de amar y nuestra capacidad de perdonar. Después de leer esa lectura tan increíble del poder de la oración que Cristo les está enseñando a sus discípulos, pero es texto sagrado, es decir, Dios ocupa de su palabra hoy en día para hablarnos a nosotros también. Pero hay muchos que lo sacan de contexto, hay muchos que hagan que la palabra de Dios diga lo que usted quiere y usted manipula la palabra de Dios para decir, mira, comadre, vamos a juntarnos, somos 2 o 3, y vamos a insistir a que Dios haga lo que nosotros queremos. Ah, no es así, no es así. Yo vengo de raíces pentecostales y carismáticas y de mi gente puedo decir que eso muchas veces sucede. Muchas veces tomando un texto, hagamos que el texto diga lo que nosotros queremos. O sea, vemos que podemos torcer de alguna manera el brazo de Dios para que Él haga lo que nosotros queremos, y no es así. Leemos el texto en contexto. Es una instrucción de perdón. Es una instrucción de vivir en gracia, en paz. Comienza en el capítulo 18, San Mateo, a relatarnos cómo es que tenemos que perdonar. Si tu hermano te ofende, habla con él. Y si no te hace caso, tráelo con 2 o 3. Y si aún no te hace caso, pues
lo siento mucho, con toda la familia o con toda la comunidad. Y si aún así, pues lo siento, pues hay que dejarlo que vive las consecuencias por no querer recibir una corrección. Pero que tienes que perdonar, tienes que perdonar. O sea, después de instrucción de cómo hacer una corrección fraterna correctamente, honrando y respetando a tu hermano en Cristo, queriendo que regresa a la convivencia en la familia, a la paz. Después nos habla de mucha fe, pero mira cómo concluye esa sección, es increíble. Pedro fue y preguntó a Jesús, y parece ser, ¿de dónde viene eso? Estamos hablando de corrección del hermano, y de repente San Pedro está ahí preguntando, Señor, pues a ver, contéstame algo, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta 7 veces, haciendo referencia del Antiguo Testamento. Y Jesús le contestó, no, te digo que hasta 7 veces, que no es hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra de Dios. Es imposible, o sea, humanamente uno dice, es que ¿cómo la palabra de Dios, cómo Jesús puede dar una instrucción de cómo perdonar tantísimas veces una ofensa? Y vamos a aprender más profundamente lo que ese texto o instrucción nos quiere regalar en este día. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres recibir la sanación? ¿No te das cuenta que hasta en tu mismo cuerpo estás sufriendo por esa falta de perdón? Por ese resentimiento, ese rencor. ¿No te das cuenta de que cuando no sabemos perdonar, somos nuestros propios peores enemigos? Que cuando no sabemos perdonar una ofensa, somos nosotros que vamos tragando todo el dolor. La otra persona ya puede ser que hasta hábito se forma de lastimarnos, pero si no tenemos incorporado la capacidad de perdonar absolutamente la ofensa de corazón, vamos a seguir como acumulando resentimiento, rencor. Y es como un vasito que se va llenando y hasta llega el momento de como un volcán o algo como que se explota. Y hasta en el mismo cuerpo empieza a sufrir las consecuencias. A mí me ha pasado. Es una cosa predicarlo, es otra cosa vivirla. Porque uno se enoja o queda ofendido o queda lastimado. Y si no reaccionamos correctamente, como que nos priva de estar en la comunidad, estar en la familia, estar en el matrimonio. Y lo primero que Satanás quiere hacerte es separarte, aislarte, hacerte sentir solo, sola, abandonado. Quiere que usted se siente que nadie te quiere, que no eres importante para nada. Es su táctica número 1 y tú has caído ahí a lo primero. Pero es cuando tú no sabes perdonar la ofensa mientras que se está ocurriendo o hasta antes que se ocurrió. Te dejo para que busquen tu Biblia, vamos a ir a un corte. Pero en ella quiero que concentremos en lo que Dios nos enseña de cómo Él perdona. Usted va a buscar su Biblia y en ella usted va a buscar desde el profeta Isaías en capítulo 43, versículo 25. Dice así. Pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados. ¡Qué maravilla! ¿Será que nuestro Dios no tiene buena memoria? ¿Cómo que me olvidaré? O sea, es el Dios del pasado, presente y futuro, no es que no tiene memoria. Es que Él decide perdonarnos tan completamente que hasta olvida que existió esa ofensa. Vamos a pedir esta gracia a nuestro Dios. Te invito, llámanos. Qué maravilla poder
unirnos 2 o 3 unidos en fe y creer que Dios está en medio de nosotros por medio de María Visión. Es una bendición tremenda. Aprovéchala. Llámanos. En ese día, mira, traje un cuadro, es como uno que tengo yo en mi lugar de oración. Y más de una vez he llegado a ese encuentro a solas con Jesús y he visto la imagen de Jesús como en actitud de oración. Y he escuchado en lo profundo de mi corazón que me dice, estoy orando por ti. Y comienza a orar, a llorar, porque cuando uno más solo se siente, Jesús nos recuerda, aquí estoy contigo y estoy orando por ti. Todo estará bien. También hay un cuadro de la consagración a la Virgen Santísima María, donde es una entrega total de tus labios, tu boca, en una palabra, todo tu ser. Es un recordatorio, otra vez, no estamos solos. La Virgen Santísima está con nosotros y está orando por nosotros. Y mi mamá me enseñó siempre, cuando más solo te sientes, ponga las alabanzas, cántale alabanzas al Señor. Y aquí tengo 2 discos que ella me regaló de sus ministerios de Carisma y Misiones, que son alabanza para llenar la casa de la presencia de Dios. ¿En qué canal tienes siempre? ¿En María Visión? Ojalá y sí. Pero hay los que tienen novelas y cantidad de porquería, que tiene música que dice cualquier mensaje. Qué bonito sería si usted aprende a poner las alabanzas y llenar tu casa de la presencia de Dios. Y 2 boletos para el desayuno de oración. ¿Y qué tienes que hacer? Llamarnos. Y cada uno de tus llamadas, ¿sabes qué? Dios lo toma en cuenta. Y usted dice que es un número 1-900 o larga distancia. Y sí, con eso nos apoyas. Y por eso podemos llegar a tu casa justo cuando usted lo necesita. Porque alguien dio ese donativo para usted. Ahora usted puede llamar y con tu llamada apoyarnos, entrar en los sorteos. ¿Y qué más? Ahí me tienes en la Basílica de Guadalupe cada semana. Voy a llevar tu petición a los pies de la Morenita. Y no hay nada que Dios nos puede negar. 2 o 3 unidos en fe. Somos mucho más de eso. Ahorita regresamos. $70 veces 7. Suena mucho. Suena muchísimo, como que 70 veces 7. Suena casi imposible. Y uno se confunde muchas veces y piensa que Dios nos está pidiendo que nos dejemos pisotear o que nos siguen ofendiendo, y no es así. Estamos aprendiendo de que Dios quiere sanar nuestra vida, quiere enseñarnos a incorporar el perdón como parte de la vida, que tenemos que perdonar a todos como Él nos perdona a nosotros. ¿Cómo es que Dios perdona a nosotros? Apenas te leí un versículo desde el profeta Isaías capítulo 43 versículo 25. ¿Te acuerdas que dice así? Pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordé más de tus pecados. Palabra de Dios. Es una decisión que Dios toma al respecto a la rebeldía de su pueblo. ¿Te imaginas? Dios ahí explicando de que quiere darles algo nuevo, pero no cesan de ser rebeldes, no cesan de seguir en el pecado, de ofenderlo. Y aún así Dios una vez más dice, pero yo decido borrar sus crímenes, como si no existiera. ¿Cómo te sientes cuando Dios te perdona a ti? ¿Cómo te sientes saber con confianza que puedes entrar en el sacramento de la reconciliación y puedes con un sincero arrepentimiento y una decisión firme de no seguir ofendiendo a tu Dios, por lo menos es de tu parte tu deseo, y después de una buena confesión tener la certeza que Dios borró tus crímenes? O sea, no los recuerda, no los encuentra. Él cuando contempla tu vida lo ve limpio, solamente ve lo que es bueno en ti. El momento que usted regresó a Dios y pidió perdón, Él te perdonó absolutamente. No debes nada, no hay por qué sentirte llena de culpas. Ya pasó, es una decisión que Dios tomó
y ocupó del sacerdote en su nombre. O sea, no era el sacerdote quien te perdonó. Es Dios Padre, es Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo. Es Dios vivo y resucitado que declaró que tus pecados han sido perdonados. ¿Y cómo te sientes? Nuevo, ¿no? Cuando tú sales de recibir la absolución, tú dices, como que estoy más liviana, es como que ya mi pasado no me pesa, ya no tengo que cargar todo ese peso. Pero no se vale burlar de Dios tampoco. Cuando usted sale de ese confesionario, lo cual la iglesia invita en ese tiempo de Cuaresma, aprovéchalo. Cuando usted sale de ese confesionario, no es un borrador, o sea, para que puedas empezar de nuevo a hacer lo mismo. No. Hay unos textos muy, muy severos al respecto. Por ejemplo, en Eclesiástico, capítulo 5, versículos 4 a 7, dice así: no digas, pequé y nada me sucedió. Lo que pasa es que Dios es muy paciente. No confíes en su perdón para seguir pecando más y más. No digas, Dios es muy compasivo. Por más que yo pequé, me perdonará. Porque Él es compasivo, pero también se enoja y castiga con ira a los malvados. No tardes en volverte a Él. No le dejes siempre para el día siguiente, porque cuando menos lo piensas, el Señor se enojará y perecerás el día de castigo, palabra de Dios. O sea, no se vale. No se vale jugar con la misericordia de Dios. No se vale tratar ligeramente ese gran regalo de su absoluto perdón, de que Él borra tus crímenes. No se vale. A mí me ha pasado, tengo amigos que se involucraron con otras personas en acciones que no deberían, y yo les decía, es que el Señor se va a enojar, vas a agotar su paciencia. Y ese amigo en particular me decía, no, Dios es muy compasivo, Dios es muy misericordioso, Él sabe de lo que estoy hecho. De hecho, soy hombre, tengo mis necesidades. Y seguía hablando así, le dije, no vayas a cansar a Dios, no vayas a cansar a Dios. Cuando menos lo esperas, y sucede así, ¡ah! Lo arrastró. Como que quedó a descubierto todo lo que estaba haciendo, quedó en la ruina total, quedó destruido su reputación. ¿No será que eso es una advertencia para usted que está viendo el programa? ¿No será que Dios te está hablando, diciendo, deja de jugar con mi misericordia, deja de jugar que soy bueno y compasivo? Porque cuando menos lo esperas, Dios se va a cansar, Dios se va a cansar. Pero aún así, sabiendo nuestra fragilidad, aún así, Dios nos perdona y nos invita a volver a Él. Eso es el amor de Dios tan grande, comprobado como en su perdón. ¿Y cómo vas a comprobar el amor que tú tienes para tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares? ¿Cómo vas a comprobar que los amas? Mucho sale de tu boca, es que sí quiero mucho a mi esposo. Pues compruébalo, perdónalo, esos 70 veces 7. Abre conmigo, estamos aprendiendo cómo es que Dios perdona, ¿sí? ¿Cómo es que Dios perdona? Romanos capítulo 4, pero antes de eso, Romanos capítulo 3, versículo 23. Un poco antes, dice así, Dios nos libra de culpa por medio de la fe en Jesucristo, y lo hace por igual con todos los que creen. Ahora sí, capítulo 3 de Romanos, versículo 23. Pues todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los ha librado de la culpa mediante la liberación que se alcanza por Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Ese perdón se alcanza por la fe y demuestra que Dios es justo y que si pasa por alto los pecados de otro tiempo, fue solo a causa de su paciencia. Igualmente demuestra que Dios es justo ahora
y que sigue siendo justo al declarar libres de culpa a los que creen en Jesús, palabra de Dios. Qué gran regalo. Estamos hablando del perdón como instrumento de sanación. ¿Cómo está vinculado? ¿Cómo se puede vincular el perdón y la sanación? Para poder perdonar, en primer lugar, usted tiene que aprender a hacerlo. Usted tiene que recibir la gracia de ser perdonado cuando usted no lo merece, de ser perdonado cuando aún estás pecando, de ser perdonado antes que naciste, de ser perdonado absolutamente, de tal manera que Dios dice, no me acordaré más. Es una declaración de que ese pasado ya no existe. Y estoy hablando, creo, a mi género en ese momento. A las mujeres nos cuesta perdonar. Nos cuesta perdonar, nos cuesta olvidar más. O sea, tal vez conscientemente tomamos una decisión de perdonar, pero ¿olvidemos? No, porque la próxima vez que hace algo, ahí lo tiramos en cara. Y pasa 10 años y recordemos cada una de las ofensas. Eso no es perdonar como Dios quiere que perdonemos. Cuando tú te reconoces pecador, que por el amor tan grande de Dios que murió su Hijo amado por ti y su sangre declara libre a cada uno que cree en Él, tú dirás, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás? Jesús enseñó esa lección también en San Mateo, el Evangelio de San Mateo capítulo 18, y lo hizo en su forma de hablar, para que hasta el más sencillo podía entender, por medio de parábolas. Y hay una parábola que describe muy bien cómo Dios insiste que nosotros perdonemos a los demás. Y es la parábola del funcionario que no quiso perdonar. Lo encontramos en el capítulo de Mateo 18, versículo 23 en adelante. Tal vez para resumir, por falta de tiempo, pero usted lo va a leer después. Aquí lo que encontremos es un funcionario que debía muchísimo dinero y pidió perdón. Pues vamos a leerlo, vale la pena. Por eso el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con un funcionario, con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando se presentaron uno que le debía muchísimos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendiera como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, Señor, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a ahorcarlo diciéndole, págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Eso dolió muchísimo a los demás funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces, el rey lo mandó llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquel deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión con tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que le debía. Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a tu hermano. Palabra de Dios. Es una parábola. Puede ser personajes, puede ser que no eran personas concretas, pero nos deja entender esa lección de perdón. Si no perdonamos como Dios nos perdona a nosotros, dice Jesús que su Padre Celestial no nos dará perdón. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el precio? ¿Te imaginas lo que vamos a perder si no logramos perdonar? Pero tú dices, es que ¿cómo?
no puedo, estoy enojada, estoy enojado, me duele, no entiendo cómo es que Dios puede insistir que yo perdono esas ofensas tan graves. Y vamos a ir comprendiendo cuál es la diferencia entre el enojo, la tristeza, el dolor causado por las ofensas y la decisión de imitar a Cristo y de seguir su enseñanza y de vivir perdonando a los demás. Dios quiere que tú seas plenamente feliz, que no te vayas. Aún Dios tiene mucho para consolar tu corazón y para instruirte. La sanación por medio del perdón. Claro que sí, 70 veces 7. Así tenemos que perdonar. Entran, llaman al canal, déjame tus peticiones, es un privilegio. ¿Sabes lo que hacen? Me dan el privilegio de participar en tu milagro. Es un privilegio. Ya cuando vienen con sus testimonios y me dices que Dios escuchó nuestra oración, yo me lleno de gozo de tener el privilegio de nada más unir mi fe con la tuya y ver a Dios actuar. Pero ¿sabes qué? Dios contesta a todos. No hay ni una sola que no. Puede que no es inmediato, o puede que sí. La única forma que no va a contestar es si usted no pide oración. Así que llámanos y permítenos participar en tu milagro. ¿Y por qué no? Entra en el sorteo, está buenísimo. Ahorita regresamos. Aprender a vivir perdonando. Es como algo que incorporas a la vida, algo que tienes ahí para todos los momentos, es una reacción innata. O sea, hay que aprender a romper con hábitos que nos están destruyendo, porque en la naturaleza humana la reacción es que si te ofenden, te quedas lastimado. Si te gritan, si elevan la voz, te quedas todo ofendido. Es que no tenía por qué gritarme, no tenía por qué insultarme, no tenía... Entonces tenemos como defensas inmediatamente a todo lo que nos sucede en la vida. Pero si tenemos incorporado, o sea, como parte de nuevos hábitos que hay que pedir al Señor, nuevos hábitos de perdonar a cada una de las ofensas, vamos a vivir en paz. Vamos a vivir con gozo y vamos a vivir esperando como algo natural que nos van a ofender, que nos van a lastimar, porque es parte de la vida. Desafortunadamente no vivimos en este lugar de felices para siempre. Aquí en la vida tenemos que aprender a vivirla según lo que Cristo nos enseña. ¿Y qué es lo que nos está enseñando? Hay que perdonar. Como el funcionario que estamos escuchando aquí. Sí, está fuerte. Mateo capítulo 18. Por cada vez que usted no quiere perdonar, por favor, subráyalo, léalo. ¿Y sabe lo que yo hice? Firmé al lado de donde dice, donde usted no perdona, Dios no te va a perdonar a ti. Yo lo firmé como que estoy enterada, como que un contrato, como que me doy cuenta que es algo que Dios exige de mí. No tengo opción. Y tú tampoco. No tienes opción, tienes que perdonar, si no, causa una distancia entre tú y Dios y te alejas de su gracia. Y como dice en otro texto, ¿y para qué rayos vas al altar cuando tienes resentimientos y rencores guardados contra tu hermano? Mejor vaya a arreglarte con él primero y después vengas. O sea, hay personas que cantan, que alaban a Dios y que dicen, yo amo tantísimo a Dios, que Dios ha sido bueno conmigo. Pero este hermano de la comunidad no lo soporto, o sea, no lo puedo ver ni en foto, o sea, tanto me ha lastimado que no lo quiero ver. No, no van en conjunto, porque tú amas a Dios a la misma medida que estás perdonando, que estás actuando como Él, que estás amando inclusive a los que no merecen ser amados por la forma que te están tratando. ¿Estamos viendo? ¿Estamos entendiendo? A ver, dile a la persona a tu lado, no tienes opción, tienes que perdonar. Así, sí, dale una sonrisa, no tienes opción, lo siento mucho. Es una obligación, estás obligado a perdonar para tu propio bien. Ahora, mira, en San Mateo capítulo 6, vemos aquí otro relato de cómo orar. ¿Te acuerdas en el capítulo 18
Jesús estaba instruyendo de cómo orar con mucha fe y mucho poder. Y aquí el Padre Nuestro. Los discípulos fueron a Jesús y le decían, enséñanos a orar. Y ahí va Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y enseña al Padre Nuestro, pero al final, y ese es el peligro de sacarlo de contexto, al final de enseñarles cómo orar, dice, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Palabra de Dios. Yo creo que está más claro cada vez. Cada texto que estamos meditando lo estamos viendo. Pero, ¿cómo se puede hacer? Y ahí es una invitación a avivarte, o sea, a despertarte, a entrar un poco en ver la realidad de tu vida. O sea, no desde las emociones o el dolor, no desde el resentimiento o rencor que usted guarda. Usted tiene que abrir tus ojos y estar dispuesto a tomar tu responsabilidad también en cada una de las circunstancias que vamos a analizar. O sea, una cosa es estar en la presencia de Dios, alabando a Dios, gozándonos en su presencia, y otro es vivir de acuerdo con nuestra fe. Y ahí es donde nos cuesta más, y ahí es donde nos cuesta más. Estamos viendo entonces que es una exigencia, que Dios está exigiéndonos a perdonar. ¿Pero cómo? Cuando decimos, Señor, abre mis ojos y déjame ver la realidad, cuidadito porque va a escuchar esa oración, esa sí le gusta. Y lo que usted va a tener que analizar es tal vez a lo largo de tu vida, cuáles han sido tus respuestas a los que te han ofendido. Y donde usted va a encontrar más daño que usted mismo te has hecho por no haber perdonado, usted va a encontrar que fueron con los daños provocados en tu infancia, en tu niñez, en tu pequeñez. ¿Y sabes por qué? Porque ahí uno no cuenta con la madurez. Tal vez nadie nos enseña a estar triste, nadie nos enseña a estar enojados, nadie nos enseña a perdonar, ni siquiera por ejemplo. Entonces nos sucede una ofensa y cada quien reacciona diferente. A ver, ¿cuáles son las respuestas a ofensas que son muy comunes? Uno, defendernos. No, yo no lo hice. Es que, pues, porque me dejó sola, y uno se defiende. A ver, dile a la persona a tu lado, deja de defenderte. Deja de defenderte. Las defensas es como un escudo que, aunque usted piensa que te están protegiendo, te están alejando de los demás. Y llegas a ser como se llama en español ese animal con los piquitos, como piquitos y ya, como que eres tan defensiva que la gente tiene miedo de tratarte, porque para cada cosa tú te defiendes. Deja de defenderte. Esa es una respuesta infantil. Esa es una respuesta sin madurez. Ay, bueno, te estoy llegando. Bendito sea Dios, porque usted se está dando cuenta que usted reacciona así mucho. Otro es la justificación. ¿Usted se justifica? Pues claro. Tomé de los 20 pesos de la caja porque pues le sobra y de por sí nunca me paga y de por sí me paga tarde. Entonces se justifica a veces y es muy de costumbre aquí en algunas culturas en Latinoamérica la justificación, la negación, negar, olvidarlo. O sea, te gritan, te ofende y tú piensas que puedes ya, bueno, no pasó nada, seguimos. Te violan y tú dices, no quiero hablar de eso, ya pasó, ya fue, ya adelante. Encubres algo, ves que el esposo está violando a la hija. No lo quiero ver, no lo quiero ver. Vamos a hacer de que eso nunca sucedió, adelante. Mira, calladitos todos, no pasó nada. Y sucede mucho esa respuesta y por eso las familias están tan dañadas, porque estamos reafirmando de alguna manera esa acción.
porque no estamos dejándolo en la luz para que sea juzgado como se merece en este caso, ¿no? Negación, encubrimiento, depresión. Hay otros que guardan tanto la ofensa que llegan a ser deprimidos y responden a todo con autocompasión. Pobre de mí, es que no sabe. Yo he sufrido mucho. Yo nunca he sido feliz. En toda mi vida no he sido feliz. Aunque oren por mí, pues, y que no he logrado lo que yo quiero. Nada me resulta. Y si eso te está llegando al corazón, es una llamada de despertar, porque estamos hablando de perdonar, pero usted tiene que dejar de hacer esas otras reacciones para que sea incorporado el perdón. O sea, usted tiene que perdonar inclusive a Dios. Tal vez usted está enojadísimo porque nació en una familia violenta. Tal vez usted está enojada porque tus padres se divorciaron. Tal vez usted está enojadísimo porque tu papá no regresó de los Estados Unidos, se fue con otra. Tal vez usted está enojadísimo y no, usted tiene que perdonar inclusive a Dios por haberlo permitido. Usted dice, es que yo oré y Dios no me escuchó. ¿Ya para qué voy a la iglesia? ¿Y para qué estás viendo ese programa? Porque Dios te está invitando a regresar. Porque Él no tiene la culpa, o sea, Él no quería eso para tu vida. Tienes que perdonar inclusive a Dios y perdonar a tus padres que no fueron perfectos contigo, tu madre que no fue perfecta contigo. Yo he escuchado en esos días cosas horrendas, o sea, de madres que sacan a sus hijos y los ponen a trabajar desde los 5 años y que han trabajado en la calle hasta las 9 de la noche, golpeados, malnutridos, o sea, y aún así están echando ganas a la vida. Y dicen, aún así, nuestra mamá estaba con nosotros, teníamos un techo, o sea, la misma persona puede estar ahí con la autocompasión recta encima o puede tener la capacidad de perdonar, ¿sí? ¿Cuáles son las otras reacciones que uno normalmente incorpora? El enojo, la tristeza, uno se enoja porque no es justo, porque cómo es posible que esto sucedió, la tristeza, y se hunde ahí. Los rencores y resentimientos, y ahí tengo que darme cuenta que yo he caído más de una vez en eso, y cuánto daño hace. Hablando de rencores y resentimientos, escucharemos Eclesiástico capítulo 28, ese texto, versículos 1 a 7. Y uno dice, es que Kimberly mencionas muchos textos, no me da tiempo. Pues pídelos, son gratis. O sea, usted nada más tiene que entrar en la página kimberlykramer.com y ahí están todos los links a los apuntes para que usted pueda predicar ese mensaje mejor que yo, por favor, en tus grupos de oración o reflexionar en familia. Así que nada más se tiene que pedir para recibir. Vamos. Eclesiástico 28:1. Del vengativo se vengará el Señor. Dios llevará cuenta estricta de sus pecados. Perdona las ofensas a tu prójimo y Dios perdonará tus pecados cuando se lo pides. Si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo quiere que Dios le dé a él la salud? Palabra de Dios. Oiga, aquí está vinculado el rencor y la salud. O sea, ¿será que si nosotros decidimos dejar el rencor, dejar los resentimientos, perdonar, que hasta nuestro propio cuerpo va a gozar de salud? ¿Será? Pon una prueba y verás. Usted va a ver un cambio radical en tu vida. Si usted ponga como un fin a ese rencor y resentimiento. Si usted dice, aunque me dolió mucho, Señor, a ti te ha de haber dolido mucho más mis pecados, los pecados de todo el mundo, pero aún así usted perdonó a todas las ofensas de todos los pecadores en el mundo y diste lo que más amabas para salvarnos. ¿Quién soy yo para guardar resentimiento? ¿Quién soy yo para guardar rencor? Y es una decisión. Y después viene la gracia. Ah, ahí sí escuchaste. Este es el orden. No es de que Dios te va a hacer sentir bien y después vas a tener ganas de perdonar. No. Usted va a perdonar primero.
usted va a tomar la decisión de perdonar. Usted va a decir, es que, Señor, ayúdame, rompe toda cadena de rencor y resentimiento en mi vida, declárame libre de todo lo que sufrí en mi infancia, en mi juventud, en mi vida adulta. Señor, me arrepiento por haber guardado el rencor y resentimiento, y ¿por qué no? Vaya a confesarlo como pecado, todo el rencor que has guardado a lo largo de tu vida. Te dije que en tu infancia es cuando uno comete muchos de esos errores. ¿Por qué? Porque se llama juramentos. Uno en momento, siendo niño, que está sufriendo, normalmente actúa como juramentos. Yo nunca lo voy a querer, yo nunca voy a perdonar, ¿Y sabes qué me encontré haciendo esa estupidez el otro día yo? Yo estaba así enojada, pero enojada por algo que sucedió. Y sentí la emoción, soy humano, o sea, sentir enojo es de ser humano. Pero ¿sabes cuál es el colmo? Siendo católica y en el proceso de querer llegar a la santidad, no puedo admitir eso en mi vida. O no puedo hacerlo llegar a un rencor o resentimiento. No puedo buscar venganza. No puedo entrarle a los gritos y a defenderme, a la justificación. No puedo. O sea, tenía que perdonar y me dio más enojo. O sea, estaba enojada de que pues no solamente eso me pasó, pero tenía que perdonar. Y bueno, como que uno quiere huir. Entonces agarré mi bolsa y dije, me voy. No puedo huir. Como que Dios no quiere cobardes. Dios no quiere que nos corremos cada vez que somos ofendidos. Tenemos que quedar ahí y enfrentar con paz y hablar. Entonces sentí toda la emoción, pero atrás, muy atrás, en mi conciencia, en mi subconsciencia, ya tenía muy incorporado eso, que tenía que perdonar. Pero ¿sabes qué estupidez? Mira, haz eso. Cuando usted está enojado, cuando usted está triste, cállate. ¿Sí me escuchaste? Cuando usted está enojado, cuando usted está triste, cállate. No es un buen momento para hablar. Porque usted va a decir estupideces que vas a arrepentir y van a atarte de alguna manera. Y yo llegué a decir, hasta el día que me muero, no voy a... Y eso se llama un juramento. Y la otra persona escucha eso. Y uno escucha también. Y como que va formando una cadena. Y Satanás se goza. Es la forma de destruirte, de formar ataduras, de formar enojos en la familia, en los matrimonios, a los más cercanos tuyos. Pero Cristo vence cuando no caes en la trampa, porque aún sintiendo todo lo que sientes, llegas a poder decir, te perdono, absolutamente, y no lo guardo en tu contra. Está todo perdonado, ya pasó. ¿Qué aprendimos de eso? ¿Y qué sucede cuando la persona que no lo merece recibe tu perdón? Pues lo mismo que tú sentiste cuando saliste del confesionario, un alivio. Es que ¿cómo? Es un regalo tan grande y obviamente tiene que venir de parte de la otra persona un arrepentimiento. Aquí dice en el texto de Mateo, y si viene tu hermano 70 veces y te pide perdón, perdónalo. O sea, el perdón que tú le vas a dar va a mostrar tu grandeza, va a mostrar tu fe, va a mostrar tu apego a Dios. A ti te va a liberar, pero no se vale burlar tampoco de tu perdón. De la manera que les expliqué que no se vale burlar del corazón misericordioso de Dios, no se vale burlar de tu corazón tampoco, no se vale. Si te pide perdón, tiene que ver acciones concretas para corregir la conducta. O sea, si hay una acción violenta, tiene que entrar tal vez en terapia, anger management se dice en inglés, o un buen manejo de las emociones de enojo. Hay otros que ofenden con burlas, con insultos, y esa persona necesita ir con el Opus Dei, por favor, para una buena dirección espiritual.
que no se vale burlar de los demás, no se vale criticar, no se vale dañar a otros. Si usted va a pedir perdón a Dios y a los demás, usted tiene que tener un corazón compasivo, un corazón arrepentido, y tiene que ver una enmienda en ti. Mira, lo vemos en un relato de Jesús con Zaqueo, hablando de la restitución. O sea, Zaqueo fue perdonado, pero no quedó ahí, nada más perdóname y volvió a cobrar impuestos. No, si Dios te perdona, o sea, si usted está en un negocio aquí en México que no debes, en alguna corrupción, en alguna venta de algo que no se debe, si usted está dedicando tu vida a algo que no agrada a Dios en todo su sentido, si usted no ha actuado en tus negocios según la perfecta voluntad de Dios, si usted no ha sido una persona honesta, y me dices, ¿y cómo me ve por la tele o qué? No, nada más digo por si acaso. Lean conmigo el Evangelio de San Lucas capítulo 19 y veremos cómo se debe actuar una persona que se da cuenta que estaba actuando mal, que recibe el perdón de Dios. ¿Qué debe hacer? Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía ahí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había muchísima gente, y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante, y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Y cuando Jesús pasaba por ahí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Vamos a tomar un paréntesis. ¿Qué vemos aquí? En la vida de todos va a haber un momento de encuentro. Tal vez en este programa de hoy es tu encuentro con Jesús. Y tal vez es por medio de que yo estoy hablando en su nombre y estoy anunciando realidades que no has querido enfrentar. Pero en la vida de cada uno hay un momento de encuentro. Y si tú dices, es que mis hijos están lejos de Dios, es que estoy orando por la conversión de mi esposo, es que créanme, van a tener su momento. Pero es cuando Zaqueo como que le nació curiosidad. Y nada más digo eso, porque tampoco estaba buscando la conversión. Tenía curiosidad, quería verlo. Y a veces Dios se vale de eso. Vale la pena invitar a tus seres queridos a nuestros eventos, los desayunos de oración. Qué fácil. ¿Quieres ir a un desayuno? Hablan muy padre y te tratan muy bien. Y vas a ver que van a llegar. La curiosidad. Y después, pues tomó medidas. O sea, no era fácil llegar. Y hay gente que llega a nuestros eventos desde Mexicali, de Tamaulipas, de Durango, del Estado de México, de Toluca. Viene 19 horas en autobús para un evento de 3 horas y tú dices, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Pero ¿por qué vienen? La Hacienda de la Providencia da comida muy rica, pero no es por eso. Vienen para estar en la presencia de Jesús. Tienen curiosidad, tal vez. Y llegan y él estaba escondiéndose, pero Jesús lo vio. O sea, ese encuentro estaba pensado de toda la eternidad, como el tuyo en ese momento. Paró, miró arriba y dijo, Zaqueo, bájate. O sea, ha sido bueno lo tuyo. Bájate. Bájate de tu escondite. Bájate de tu vida de pecado. Bájate de vivir tu vida sin Cristo. Bájate. O sea, ya no soporto más. En otras palabras, Jesús te está diciendo en ese momento, ya, basta con tu vida de pecado. Y en ese tiempo que estamos viviendo de Cuaresma, uno piensa de que el chiste es no comer carne el viernes. Y vas y comes mariscos. Eso no es. Es un bájate, humíllate. Ya deja de esa conducta. Deja de guardar rencores. Deja de seguir pecando. Y Zaqueo tuvo la decisión. O podría quedarse ahí o bajó. Jesús quería llegar con su familia, no solamente con él. Y todos dan el mérito a Zaqueo por llevar a Jesús a su casa.
Y yo digo, no, si Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús es porque su esposa y sus hijos estaban orando por él, estaban esperando que lo trajera a la casa, seguramente. Mira, tus oraciones no son en vanos. Vamos a seguir aprendiendo a perdonar y no reaccionar y no tomar decisiones en medio de un insulto, de una ofensa que nos daña, que nos aleja de los demás y que nos aleja de Dios. Vamos a ir aprendiendo a perdonar para recibir la sanación de Dios. Hay muchos que se han aprovechado y uno dice es que se saturan la línea, que me quedan ahí, me corta la llamada y que perdónanos, están intentando, son bien poquitas personas y mira la cantidad de llamadas. Pero yo no veo números, o sea, ¿sabes lo que son? Personas que me están confiando, o sea, les agradezco la confianza porque me permiten entrar en tu realidad y unir mi fe con la tuya y ver a Dios actuar. Muchas gracias. Y gracias de parte de María Visión por ayudarnos con tu llamada. Y ¿por qué no? Mira el sorteo. Está buenísimo, así que éntrale. Ahorita regresamos. Y si no has buscado tu Biblia, pues búscala, sóplala, quita el polvito. Ahorita regresamos. ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué quiere Dios? Que quiere que usted aprenda a amar. Y parte del amor es la capacidad de perdonar. Si usted dice es que yo amo mucho a mi esposo, es que usted tiene que tener la capacidad de perdonar muchas cosas. Algunos light y otros no tan light. Unos así pesados. Y uno dice es que no puedo, es que si a mí me hace eso yo no podría. Claro que sí, usted tomó un voto en el altar. Prometo amarte en las buenas y en las malas hasta el día que me muero. O sea, y para poder lograr eso sanamente, usted tiene que tener incorporado la capacidad de perdonar. Y mucho podemos aprender tal vez de Jesús colgado en la cruz, mirando a todos los que lo estaban crucificando. Y él podría haber gritado, Padre, fíjate en lo que están haciendo a tu hijo. Él podría haber dicho, Padre, ¿cómo permites eso? Él podría haber dicho, Padre, sácame de acá. Él podría haber dicho muchas cosas. ¿Y qué es lo que pronunció? La palabra de misericordia por excelencia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, no se ríen, pero te voy a dar un secreto. Yo he aprendido a perdonar de una manera tal vez mucho más sencilla. Quisiera decir que es tan sublime como Jesús gritando al Padre desde la cruz, Padre, perdónalo. No. Yo llego a reconocer que las personas son defectuosas, o sea, tienen defectos. Ellos a veces no quieren lastimarte, pero por algo defectuoso en su carácter hacen las cosas que te dejan lastimado. O sea, y cuando yo llego a ver a la persona no como malo, no como con la intención de dañarme, pero como defectuoso, o que todavía no cuenta con la madurez espiritual o emocional, o todavía está deficiente. Entonces, la emoción que me sale es compasión. O sea, yo puedo tener compasión por una persona que no es maduro, que no ha crecido en la fe, que no ha tenido un encuentro con Cristo. Entonces, me nace pedir perdón por esa persona. ¿Sabes por qué? Porque cuando a mí me ofende, Cristo está en mí. La Virgen Santísima está defendiéndome, ella me ama mucho, está delante de mí. Y todos los que me ofenden a mí, lastimaron a la Virgen y lastimaron a Jesús. O sea, yo veo que es una grave ofensa ofender a una hija de Dios, a un hijo de Dios. Entonces, me nace tener compasión por las ofensas de los demás. O inclusive yo siempre digo, Dios te vio. O sea, no es de mí sentir ofendida, ni sentir con deseos de venganza. Dios vio. O sea, Dios a mí me ama muchísimo. Y Dios tendrá en su momento un encuentro con esa persona donde va a rectificar y van a poner todo delante de la persona de decir, es que no deberías haber hecho eso.
como tuvo el encuentro con Zaqueo ese día. Zaqueo por curiosidad se acercó. Jesús se detuvo, miró para arriba, lo vio y dijo, Zaqueo, me voy contigo, quiero ir a tu casa. Te dije, yo siempre admiro la fe de la mujer y los hijos en el hogar. Yo no veo en ese caso que era Zaqueo nada más que llegó con Jesús al hogar, aunque sucede. Pero muchas veces Dios premia las oraciones, la fidelidad de los que están en la casa orando y esperando hasta que nuestro ser querido se encuentra con Jesús y lo trae y toda la familia se salvó. La palabra era, y la salvación hoy en día ha llegado a tu casa. O sea, cuando te llega a ti, llega a todos los que te rodean porque tú contagias. Si tú estás lleno de fe, vas a contagiar fe. Si tú estás lleno de rencores, vas a contagiar rencor. Tú estás enseñando a los demás que están cerca de ti cómo vivir. Cuidado, y Dios te va a mantener a cuentas. No solamente llegó Jesús a su casa, pero restituyó una parte que cuando usted sale del confesionario, haga la penitencia que te deja. Haga la penitencia de un Padre Nuestro, 3 Ave Marías o lo que fuese. Pero trata de ver cómo puedes restituir lo que has dañado. En algunos casos es imposible y es ahí donde nos ayuda esas penitencias, porque no hay forma de restituir lo que hemos hecho. Pero en otros casos sí. Si has robado, devuélvelo. Si has dañado a alguien, vaya y pide perdón. Si has hecho daño a otra persona consciente e inconscientemente, es tiempo en este Cuaresma de hacer restitución, de restituir lo que has quitado de su paz, de su gozo, de su fe. Es tiempo de Cuaresma, no solamente, mira, a mí me pasa siempre, no sé por qué el primer viernes de Cuaresma siempre me pasa lo mismo, que se me olvida. Y en la mañana me hago un sándwich de jamón así todo delicioso con su lechuga, con su jitomate, con sus aderezos ahí. Y hago la primera mordida y ¡ay, Dios mío! Me condené al infierno. O sea, mordiendo un pedazo de carne, digo, ¡chin! Es Cuaresma, ¿qué hice? Pero ahí como que me ataco de la risa, porque Dios no está buscando solamente de que quitamos un alimento, que nos privamos de eso. Dios quiere una actitud de corazón cristiano, o sea, quiere que nos sirve para ese encuentro con Jesús. Quiere este tiempo que nos sirve para llevar a Jesús a nuestra familia. Mira, aprovecha. Haga un inventario desde tu pequeña edad de lo que viene a tu mente y si se te borró todo, pide a Dios mejor memoria. Si te borró todo, pide al Espíritu Santo que te ilumina. Y vas a ver donde usted quedó en momentos de tu vida con traumas, parálisis se puede decir por no haber perdonado a los demás. Y después de eso, vaya con ellos si es posible. Pide perdón tú. Admite tus errores y busca esta reconciliación en tu relación con ellos. Y vas a ver. Cuando usted logra perdonar 70 veces 7, esa sanación va a entrar. ¿Por qué? Porque cuando Dios entra en cualquier circunstancia, pronuncia paz y comienza a restaurarte y comienza a restaurar tu salud. También está muy vinculado. Con ese texto vamos a concluir ese programa. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 5 y versículo 17 en adelante. Aquí usted va a ver algo, hay varios protagonistas. Jesús estaba en una reunión, estaba dando un discurso, estaba lleno el lugar, 4 muchachos trajeron a su amigo en camilla. No había forma de acercarse, pero pensaron, como Zaqueo, se vale de la gente creativa. Yo creo que son los que más llegan a estar en la presencia de Dios. Hacen un hoyo en el techo, baja a su amigo por ahí. Vamos a leerlo, dice así. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían meterlo en la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde entrar, porque había muchísima gente. Así que subieron al techo y haciendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla y ahí en medio de todos, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían,
le dijo al enfermo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y todo demás empezaron a criticar, ¿y quién es este que dice que puede perdonar? Y Jesús mismo contesta, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues yo voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y ahí le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento el paralítico se levantó delante de todos, tomó su camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios y llenos de miedo dijeron, hoy hemos visto cosas maravillosas, palabra de Dios. A ver, resumiendo un poco en el contexto de este tema, ¿cómo está vinculado el perdón con la sanación? ¿Acaso no lo vieron clarísimo aquí? Pero ¿cuál era el motivo de admiración de Jesús? Los 4 amigos fueron los que tenían fe. A veces usted está tan en el piso arrastrado, tan dañado que usted no puede levantarse, estás como paralizado emocionalmente, psicológicamente, físicamente inclusive, usted ya no puede, por tu propio esfuerzo ya no puede. Así que busca a esa persona, necesitan de buenos amigos. Usted tiene, ya sabes con quién, porque en ese momento Dios te dijo, es la doña. Ya saben exactamente quién quedó en su casa que no ha salido. Búscalos y llévalos al encuentro. Llévalos si quieres a nuestro evento aquí en Zapopan, porque Cristo siempre está presente. El chiste es que lleguen. Y cuando están en la presencia de Jesús, Jesús dice a los maestros, igual para mí decir, queda sano o que tus pecados son perdonados. O sea, cuando uno es perdonado, cuando uno aprende a perdonar, uno es liberado y uno comienza a vivir sin ese parálisis. Bendito sea Dios, ese mismo milagro es para ti en ese día. Muchos han dejado sus peticiones, otros no han aprovechado aún. Pueden escribir un correo, pueden entrar en el Facebook, pueden seguir llamando, seguiremos tomando tus llamadas. O en la hora de la Divina Misericordia también te recomiendo, llámanos, permítenos a orar por ti en ese tiempo también. Vamos a primero ver quiénes ganaron esos premios y después vamos a orar para que usted pueda ser sanado por medio del perdón, ¿te parece? Primero la imagen de Jesús orando, acuérdate, el que lo gana, cada vez que lo ve, va a escuchar a Jesús decirte al oído, estoy orando por ti. Rosa María Guzmán de San Pedro Garza García de Nuevo León, consagración a la Virgen Santísima María, lo cual recomiendo mucho, mucho. A Gabriela Chaboya de Guadalajara, Jalisco, amiga, no dejaste datos, pero vente a recogerlo. 2 discos de alabanzas de los Ministerios de Carisma en Misiones. La primera, vamos de hasta abajo. A Diana Martínez de Zapopan, tampoco dejaste tus datos, pero ven por tu disco. Carmen Pérez de Guadalajara, puedes venir a recogerlo. Y ahora, en mi opinión, lo más valioso que te puedo regalar, aparte de mi oración, 2 boletos para nuestro evento mensual de María Visión. María de Rosario Macías García de Zapopan, Jalisco. Y si usted dice es que no gané, ¿cómo crees? Dios te habló y Dios te va a contestar y Dios nos va a escuchar en la oración. Claro que sí ganaste, amigo o amiga. Ninguna petición va sin su respuesta, eso te garantizo, porque conozco nuestro Dios que premia siempre la fe de su pueblo. Ahora sí, ¿cómo está vinculado la salud con el perdón? ¿Ya entendemos? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Yo en tu nombre voy a tener papeles en mi mano, pero como si estuvieras aquí. Vamos a orar por usted. Padre amado, realiza todo lo que fue hablado en tu nombre en este día. Realiza con poder esos milagros que tu pueblo necesita. Realiza con poder, Señor, ese dejar en libertad a los paralíticos. Dejar en libertad a los que no han podido perdonar. Gracias, Señor, por la instrucción, por enseñarnos que no es opcional, que no podemos seguir viviendo con esos resentimientos y rencores, que tú quieres nuestra felicidad. Padre amado,
en el nombre de tu Hijo, que murió por nosotros para darnos la libertad, pedimos salud, liberación, gozo y paz para tu pueblo en el mundo entero. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta siempre. Que Dios te bendiga.